para mí también es una emoción inmensa estar acá homenajeando a uno de mis grandes maestros. Curiosamente, en estos días se producen los aniversarios de 4 grandes maestros: Carlos Santiago Nino, Germán Vidal Campos y Néstor Pedro Sagüez, recientemente fallecido. Qué increíble coincidencia. A lo mejor es una manera de que estén reunidos, quién sabe, ¿no? En este momento los 4. Y se dan cuenta cómo los queremos y cuánto los homenajeamos. Agustín fue un innovador fuera de serie. Yo fui alumno de él hace muchos años. Terminé muy joven la carrera y fui alumno de él en 1970. Así que imagínense lo que hace. Pero lo digo porque ya en esa época yo elegí como tema la participación ciudadana en el pensamiento de Agustín Goreiro. Era un hombre que ya bregaba por la protección del ambiente. Y era en ese marco en el que él explicaba que el procedimiento para el tratamiento de una materia tan transversal precisaba de la anticipación, porque el daño ambiental, una vez que se produce, es irreversible, salvo en muy pequeñas cantidades. Es decir, él ya era una suerte de precursor frente a la primera conferencia de Naciones Unidas sobre el ambiente humano que tuvo lugar en Estocolmo en 1972. Y yo fui alumno en 1970. Es increíble esa cosa anticipatoria de este hombre, que explicaba entonces que en el proceso de formación de la voluntad gubernamental era necesario entonces intercalar la audiencia pública, la consulta, e insistía sobre el derecho de libre acceso a la información. Y pongo el acento tan horriblemente atacado en este momento. Creo que no tenemos que dejar de decirlo, porque ahí es donde se destruye el libre acceso a la información pública, que lo aprendí de labios de Agustín Goreiro. Se desmorona la República. ¿Por qué? Porque es una de las grandes bases del control de los actos de gobierno. Lo que no entiende el actual presidente es que el acceso a la información no está brindado para los gobernantes, es para los gobernados. Precisamente para que conozcan los actos de sus gobernantes y de ese modo puedan hacer un escrutinio, una valoración, entender si deben volver a votarlos o no, y las distintas actuaciones que un habitante, y en particular un ciudadano responsable, debe tener para ser un operador también de un sistema republicano, donde el conflicto está siempre latente. Se cristaliza el conflicto en los sistemas autocráticos, desgraciadamente. Pero la administración del conflicto no es una cosa fácil. Todo esto que digo lo recogí de las enseñanzas de Agustín Goreiro. No es algo que sea de mi propia creación. La suerte de un maestro es que uno mantiene estas enseñanzas y eso le permite evolucionar. Y yo después, si bien tantos lo saben, además del derecho constitucional he trabajado mucho en derecho ambiental. Fui uno de los fundadores de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales y en alguna oportunidad él nos honró con su presencia, se acercó y nos honró con su presencia. Era un hombre además de una tenacidad notable, porque recuerdo que tenía problemas respiratorios y una vez me comentó, con dificultades para hablar, que no podía dormir acostado, dormía sentado y muy entrecortado. Ustedes saben que el sueño es un insumo para el equilibrio, para la mente humana, esencial para las personas humanas. Así que esto me lleva a admirarlo doblemente, porque a pesar de eso, él era un pensador fuera de serie, realmente un fuera de serie. Además, el modo como nos seguían a sus exalumnos, enviando sus volúmenes de regalo.
siempre además firmados. Siempre estaba atento a lo que uno hacía y mandaba algún tipo de, sí, a veces crítica también, que me parece muy bueno. Creo que a veces es un error el creer que porque se quiere a alguien, todo se le dice que hace bien. Para mí es al revés. Yo inclusive ejercito a mis alumnos en la primera clase, inclusive que no necesariamente lean de mis libros, porque si la dialéctica de la profesión de abogado es precisamente tesis y contratesis, digamos, no es el pensamiento unánime. El pensamiento unánime es propio de un sistema autoritario. Nuevamente caemos en lo mismo. Así que las enseñanzas iban no solo en lo profesional, sino muchísimo en lo humano, que creo que tiene un valor tan grande. Acá ya se dijo cómo él fue también una suerte de adelantado en el estudio de casos, que lo comentábamos con María Angélica. Desde el primer día ya llevábamos un expediente. Y el expediente tenía que tener una copia, si no al final él decía, no, falló porque no tuvo la copia. Como yo no era de la primera camada de alumnos, nos contaban, entonces ya uno lo tenía en cuenta. Pero no era por ser cascarrabias, todo eso era aprendizaje, que después, más allá de lo que uno podía quejarse, servía muchísimo en el ejercicio de la profesión. Lo hacía porque era un hombre de muy buena voluntad, de un enorme cariño. El poder estar acá sentado, yo te agradezco muchísimo, Mario, porque puedo decir cosas que habitualmente no las puedo decir. Digamos, no se da. Porque además, desgraciadamente, cuando las personas parten, ya no se las recuerda tanto. Si bien los 4 maestros que yo nombré, creo que se nos va a recordar siempre, ¿no? Son 4 puntales del derecho en distintas disciplinas, y que tuvieron tanto que ver con esta facultad. Le debemos muchísimo en esta facultad. Él además era un hombre conocedor, era un políglota, es decir, hablaba muchos idiomas. Yo hice mi especialización en París. Antes de partir me dio una serie de consejos, inclusive según los profesores que yo iba a tener, más allá de que era administrativista, conocía constitucional, conocía todo, y además tenía un enorme valor. El decano Vergara dijo, son primos hermanos el derecho constitucional y el derecho administrativo. Para mí no son primos hermanos. El derecho constitucional está siempre por encima del derecho administrativo. Cuando eso no pasa, es una dictadura, no por desmerecer al derecho administrativo, que precisamente es lo que yo también aprendí de otra gran pensadora, la doctora Graciela Reyes, que seguro todos conocen, que fue la creadora de la maestría en Derecho Administrativo. Luego lo siguió el doctor Balbín hasta la actualidad, que tiene exactamente la misma ideología. Y yo tengo la suerte, desde que se creó la maestría, de desarrollar un módulo sobre Derecho Provincial, Municipal y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que lamentablemente está en muy pocas universidades en grado, parece mentira, ¿no? Además, en Capital, que no haya una materia de grado donde se estudie la Constitución de la ciudad de Buenos Aires. Y yo muchas veces hago una suerte, digamos, de compulsa. ¿Cuántos conocen la Constitución de la ciudad de Buenos Aires? Prácticamente nadie. Muchos ni saben que la ciudad de Buenos Aires tiene una Constitución. Es curioso. Antonio María Hernández, con quien compartimos también el otro día en el Senado un panel sobre federalismo fiscal, pero que él habló de las encuestas sobre cultura democrática que hace ya desde hace mucho. Comentaba que también eso sucede respecto de la Constitución Nacional. Creo, María Angélica, que él dijo que cuando preguntan, más del 70% de la gente dice que no ha leído nunca nada de la Constitución Nacional. Bueno, yo creo que eso es una verdadera tragedia para un país que se organizó como una cultura democrática. En su preámbulo se habla de crear la Unión Nacional y de afianzar la justicia como único objetivo institucional hacia la creación de la República Argentina.
Es trágico, evidentemente, si no se sedimenta ese edificio institucional en el conocimiento de quienes habitan ese suelo. No se sostiene, lamentablemente. Y vemos lo difícil que es hasta el día de hoy. Evidentemente, ayer justamente alguien que se acercó a saludarme después del panel del Senado me dijo: "Usted, doctor, ¿cómo sigue? Se lo ve y en los medios, siempre tan enfático. No se cansó ya, porque no se concreta casi nada, y cuando se concreta algo, después viene otro que borra todo". Le digo: mire, yo lo que digo desde el primer día es lo siguiente: el derecho es un ideal, se tiende hacia la concreción de ese ideal. Si no se llega, algún día se llegará. Uno es operador del derecho y tiene que seguir igual luchando para que eso se concrete, y con optimismo, porque si no se transmite optimismo, sobre todo en las aulas, ¿de qué manera se consolida en los futuros profesionales un abogado democrático? Si ya el mismo profesor está sembrando dudas o está creando una relatividad respecto de algo que son dogmas, no se pueden discutir. Es casi como una religión. Y eso se ve que es muy interesante en los Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Donde sobre todo el preámbulo es como, digamos, un recitado laico que los habitantes comparten. Tuve la suerte de haber enseñado en la Universidad de Texas y me llamaba la atención la gran diferencia, evidentemente, con nuestro país, a pesar de que ha tomado una constitución prácticamente calcada de la Constitución de Filadelfia de 1787. Yo no lo quiero cansar, quiero agradecer que haya podido hablar antes. La profesión nos lleva a estas cosas. Me emocionaste mucho, Mario, porque habla de que sos un tipo que querés a la persona que querés. Y eso no siempre. Así que muchas gracias a todos.